Bienvenidos a una nueva entrevista de este canal. Mi nombre es Luis Alzogaray y hoy la verdad que me siento muy honrado de tener a nada más y nada menos que a Nicolás Moraz, periodista de investigación de varios medios como fueron Infobae, Libertad Digital, y también tiene su canal de YouTube, Los Liberales, uno de los canales más vistos en español sobre política, con documentales muy interesantes, por ejemplo, sobre el Papa Francisco, Joe Biden, Macron, Putin, Gustavo Petro, Sergio Massa, entre otros, ¿no? Así que bueno, para mí la verdad es un gran honor tenerte, Nicolás. Te doy la bienvenida y bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por estar en este humilde espacio. No, Luis, muchísimas gracias a vos por tu invitación. Un placer estar aquí hablando contigo. Buenísimo, la verdad que para nosotros, como te decíamos, un honor, ¿no? Nicolás, la verdad que sos una persona que la verdad sabe mucho y bueno, me gustaría que comencemos a hablar un poco sobre un tema que no se habla demasiado, que es el tema de la discapacidad, ¿no? Ya que vos abordás a nivel internacional cómo estos sectores, ¿no? del globalismo quieren imponer una agenda. ¿Cuál es la mirada que tienen estos grandes dueños del mundo, por así decirlo, que tienen las fundaciones y todo esto, sobre las personas con discapacidad, ya que vemos desde los medios progresistas, de las personas que se identifican con el progresismo, que si bien dicen luchar por estas personas vulnerables, pero vemos que es mucha palabra y poco en práctica, ¿no? Por ejemplo, con la falsa inclusión y todo lo que pregonan. ¿Cuál sería tu análisis sobre esto para que comencemos a entrar un poquito en tema? Mira, Luis, si bien yo no soy un experto en el tema, lo puedo tratar o abordar a partir del trasfondo eugenésico Ujú. que hay detrás del progresismo moderno. Si vos te pones a analizar, muchos de los países modélicos de la progresía abiertamente buscan erradicar a los discapacitados de las maneras más crueles. Por ejemplo, en Islandia se ufana el Estado activamente de que a través de la instrumentación del aborto que tienen en un punto donde ya roza el homicidio, no, no roza, directamente penetra en la figura indiscutible de homicidio, porque es hasta los 6 meses de gestación, que bueno, que ya no nacen chicos con síndrome de Down. Yo no tengo una postura cabalmente a favor de penalizar el aborto, pero en ese caso directamente es un asesinato, es indiscutible, y lo generalizan y se jactan de ello, y son los mismos tipos que supuestamente te dicen que el Estado tiene que cuidar a las personas enfermas, con lo Claro. cual ya podés ver por dónde va la cosa. Detrás de todos los movimientos progresistas contemporáneos subyace esa faceta. Si vos lo pensás desde la perspectiva feminista, Margaret Sanger, por ejemplo, la fundadora de la red de clínicas abortistas Planet Parenthood, que era una enfermera estadounidense, que era miembro de la Sociedad Malthusiana y participó junto con Winston Churchill Ujú. de la primera conferencia internacional sobre eugenesia en Inglaterra. Margaret Sanger era nazi, elogiaba tanto la ley del aborto de Lenin como las políticas de Hitler de aborto obligatorio, no voluntario, un crimen aberrante contra las mujeres judías. Y ella literalmente tiene una frase durísima que es que la Planet Parenthood nace para difundir el aborto como un instrumento para eliminar el peso muerto de la basura humana. Basura humana, por supuesto, era ella, pero ese era su pensamiento. Ten en cuenta que uno de los primeros directores de la Planet Parenthood fue William Gates Sr., el padre de Bill Gates. Claro. También, a ver, Winston Churchill te citaba yo. Hoy me agarraste, estoy avanzando. Espero terminar pronto un documental sobre la reina Isabel. Obviamente yo conocía muchos de los crímenes del Imperio Británico, pero no sabía, por ejemplo, que Winston Churchill era partidario
de que los discapacitados y las personas, según él, poco inteligentes, sean internados en campos de trabajo forzado. Lo pueden buscar, es algo absolutamente deplorable. Bueno, este pensamiento tan elitista, Churchill era conservador, pero Sanger era perfectamente progresista, este pensamiento elitista es transversal. Si vamos a la ecología, por ejemplo, Sí. todo el pensamiento ecofascista, como yo le llamo, contemporáneo, Ujú. que subyace desde la Carta de la Tierra del actual rey Carlos de Inglaterra a Laudato Si del Papa Francisco y que es como una especie de religión del mainstream, te Ujú. está hablando permanentemente de poner la naturaleza por encima del hombre, lo cual incluye, por supuesto, por encima de los niños, de los ancianos, de los discapacitados, etcétera. O sea, la solidaridad pasa a ser con, cito literal al padre, al Papa Francisco, con la hermana madre tierra, en vez de con nuestros congéneres que más lo necesitan, que es lo lógico, es lo natural, es lo que se desprendería de toda religión y además del sentido común y de la propia evolución de nuestra especie. O sea, es mucho más importante ayudar a un ser humano en problemas que preocuparte por los arbolitos y las montañas y los pajaritos, por más que no tengo nada en contra de las montañas, los arbolitos y los pajaritos, no sé si me explico. Y Claro, si vos te exactamente. fijas y ahondás un poco más, en realidad es toda una coartada para restarle valor a la vida humana, al desarrollo humano, a la reproducción humana, porque los planes, digamos, los planes subterficios buscan una sociedad con cada vez menos personas y siempre la variante de ajuste, guste o no, son los más pobres, los más débiles y demás. A ver, Hitler era profundamente ecologista y animalista, y al igual que los espartanos, que lanzaban a las personas con discapacidad por una roca y los sacrificaban, que es el modelo de sociedad platónico, una sociedad comunista, militarista, donde todo el mundo o sos guerrero o desde su punto de vista no servías para nada. Bueno, él hizo lo mismo en Alemania, inspirado en ese sentido, pero sin embargo era muy piadoso con la naturaleza y con los animales, porque de hecho es una lógica compartida. Básicamente te dicen, si la naturaleza no favoreció a una persona, esa persona no tiene por qué existir. Es un pensamiento extraordinariamente nefasto y asesino Ah, que vos lo encontrás también, otro inglés, Julian Huxley, que es el fundador de la UNESCO, que es el Ministerio de Educación del Mundo, si querés, la rama educativa de la ONU, que es el padre del término transhumanismo. Fíjate, son todos obsesivos. La eugenesia es eso, del mejoramiento, entre comillas, del ser humano, de la raza, en un pensamiento claramente supremacista, a través de la ciencia y la tecnología. Entonces, a todo este contubernio de gente y de gentuza que es heredera de estos personajes, no podés pedirles que tengan digamos, una consideración verdaderamente genuina por los discapacitados, porque no está, o sea, va en contra de sus principios más íntimos e inconfesables, que desde mi punto de vista son antivalores. claro. También esto lo podemos ver dentro de la Agenda 2030, a esto de esta política que comentabas en contra de las personas con discapacidad. Mira, cualquier proyecto como este, de estas características, que implique una fuerte regulación de la actividad económica y todo tipo de trabas para la prosperidad, conjura contra las personas con discapacidad, que de por sí tienen más difícil que otras encontrar trabajo, Ujú. y si vos haces lo que vos ves con los programas de la Agenda 2030, y ahora en Europa es muy claro, todo tipo de regulaciones asfixiantes, impagables, que destruyen empresas, vos estás castigando doblemente a las personas más necesitadas de insertarse en el mercado laboral. Por un lado, porque obviamente está generando desempleo artificial, y por otra parte también porque estás mermando la capacidad de ahorro y a partir de la capacidad de ahorro
la verdadera filantropía de quienes realmente donan, que son muchísimas personas, no necesariamente ricas, para iniciativas que ayuden a los discapacitados. Eh, no es por exaltarlo ni mucho menos, creo que todos deberíamos hacerlo, pero yo lo he hecho. Mi padre fue discapacitado y eso me toca particularmente, así que, a ver, si vos destruís los ingresos de alguien, le estás impidiendo también la posibilidad de ayudar. O sea, por donde lo mires, el Ujú. estatismo es una conjura contra toda la especie, pero que particularmente se ensaña bueno, con las personas discapacitadas, creo yo. Claro. Eh, y además, si te fijas, yo no estoy en desacuerdo con, a ver, hay leyes de promoción que te dicen, bueno, entonces vamos a, por ejemplo, no cobrarle las cargas patronales a quien emplea a una persona discapacitada. Bueno, me parece bien, pero si vos haces el razonamiento completo, en realidad no tendrías que cobrarle ese asalto estatal y sindical a nadie, y de ese modo tendrías una sociedad de pleno empleo y sin duda una sociedad más próspera y con más lugar también para la beneficencia privada, que es algo que ha Exactamente. desaparecido, o sea, realmente ha prácticamente desaparecido y todo lo que es supuestamente filantropía institucional de estas grandes fundaciones y organizaciones son en realidad lobbies camuflados para potenciar sus propios intereses pecuniarios en detrimento de la libertad de otros. Y toda esta tergiversación nefasta nace por el intervencionismo del Estado. El Estado no está para cuidarnos, el Estado nos depreda, o sea, está en su naturaleza, atacar, saquear, es eso, es una banda criminal de ladrones y asesinos, como diría Lysander Spooner. Exactamente, Nicolás, ¿no? Bueno, coincido con vos y bueno, yo particularmente quiero abordar el tema este de la discapacidad, porque bueno, yo les cuento a la gente que no me conoce, soy una persona con discapacidad visual y bueno, quiero también que las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad tengan esta información que está comentando, por ejemplo, Nicolás, que está bueno para que no se dejen adoctrinar, porque hay muchas fundaciones, por ejemplo, que está metido todo lo que es esto, el lenguaje, el falso lenguaje inclusivo, el feminismo, y que también, ¿no?, tienen estos financiamientos oscuros y que supuestamente dicen luchar por las personas con discapacidad y como dijo Nicolás, es todo un lobby con un montaje por detrás, con otras intenciones, ¿no? Por eso es más que nada que me parece muy interesante y que lo hayamos podido abordar este tema, Nico. Así que bueno, siguiendo con las preguntas que también quería realizarte, Luis, mencionaste lo que es el lobby, perdón, ¿no? un último comentario que Sí, sí, creo perdón. que es bien del sentido común y probablemente coincidas conmigo. Ujú, La inclusividad claramente tiene que ver con una rampa en tu negocio, braille en los libros, y ujú, nada tiene que ver con la estupidez del lenguaje, del dialecto feminista de la E o de la arroba, y que no incluye realmente a nadie. O sea, incluir a alguien realmente es tender puentes ujú, en el sentido de, por ejemplo, tener empatía y solidaridad con los discapacitados en lugar de estar siguiendo los caprichos de victimistas patéticos como ujú. son los progres y los militantes de la dictadura de género, ¿no? También, o sea, de hecho el propio término lenguaje inclusivo es totalmente deleznable y es un insulto y una falta de respeto. No sé cómo lo ves vos. Exactamente, concuerdo con vos. Y bueno, hablando de esto de lenguaje inclusivo, por ejemplo, te cuento que los lectores de pantalla que nosotros usamos en los celulares, en las computadoras que usamos las personas con discapacidad visual, es un desastre cuando están las palabras escritas en supuestamente este lenguaje que usan, inclusivo. Porque imagínate al leer arrobas y y o sea, el teléfono o la computadora, por medio del lector te lee cualquier cosa y es más confuso todavía. O sea, en vez de incluir, excluye, creo. Mira, no lo había pensado y es un argumento más y totalmente, te diría, definitivo, ¿no? Contra toda esta secta que en realidad, como vos decís muy bien, es una secta excluyente, Ujú. y nace de una maniobra maquiavélica para disgregar y separar a las personas en lugar de integrarlas y de unirlas.
Exactamente, ¿no? Y bueno, vos también hablabas de los lobbies, y bueno, acá también quiero ir a este lobby que comenzó, que vos hiciste una entrevista que me gustó mucho en tu canal, un video, hablando sobre el otro lobby, ¿no? Que también se nos impuso ahora, que es el lobby LGBT, que bueno, vos haces una diferencia, ¿no? Que me parece muy interesante entre la persona que no es heterosexual y lo que es el lobby, ¿no? Cómo esto se fue convirtiendo en un lobby que nació con nobles objetivos y que cómo en lo que se fue transformando ahora, ¿no? Me gustaría que puedas comentar un poquito de esto hacia grandes rasgos y también sobre la misandria, es decir, cómo esto se fue montando en contra del varón, ¿no? Y por un grupo de feministas que comentaste en este video que me refiero, que me gustaría que puedas comentarnos un poquito más, que tomaron prácticamente el movimiento, podría ser así, hablando un poco de la historia del movimiento LGBT. Sí, es una historia muy interesante. Mirá, como yo comento en esa entrevista que le hice a Fernando Bradi, un ¿Mm? amigo libertario homosexual totalmente crítico de los lobbies, el movimiento de liberación gay nació con una causa muy noble. De hecho, yo como liberal, yo estoy totalmente a favor de la igualdad de derechos, incluyendo el matrimonio y la adopción de los homosexuales. Y de hecho, en ese video yo hago una defensa y explico que, por ejemplo, la adopción homoparental existe de los tiempos del Código Hammurabi, cientos de años antes de Cristo, en la Mesopotamia. Pero no tiene nada que ver con lo que representa el lobby LGBT. En nuestro país tenés matrimonio igualitario hace 12 años aproximadamente, si no me falla la memoria, 13, Sí. y sin embargo no había lobbies LGBT con la dimensión y el financiamiento y el ruido mediático que hay ahora. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Si hay perfecta igualdad jurídica. Están buscando prebendas y privilegios y están buscando una ingeniería social un tanto perversa. No tiene nada que ver con la orientación sexual esa perversidad, tiene que ver con lo que te decía, con generar una dinámica identitaria que sirva para cumplir la vieja premisa maquiavélica, a su vez viene de César, ¿no? Divide et impera, divide y vencerás. Si vamos a la historia, mientras los socialistas masacraron impunemente a los homosexuales, Marx y Engels eran dos repugnantes homófobos, como luego lo fue Lenin, Stalin, y ni que hablar ya Che Guevara y sus famosos march, los campos de concentración para homosexuales. Los liberales defendimos siempre la libertad individual de ellos. De hecho, fue un liberal gay, Charles de Villiers, quien por primera vez habla de los derechos individuales de los gays en la Revolución Francesa, y que por cierto era un hombre tan íntegro que defendió a muchos católicos que moralmente lo condenaban porque los querían perseguir por el hecho de ser católicos, y él los defendió y les salvó la vida de los jacobinos, porque como buen liberal no solo defendía su derecho a elegir con quién acostarse, sino también el derecho de los demás a creer en lo que quieran, aunque él no compartiese su fe. Eh, Ahora, yendo más adelante en el tiempo, yo cuento en esa entrevista la historia del movimiento gay en los Estados Unidos. El movimiento gay en los Estados Unidos nace, por lo menos crece con fuerza en los años 50. Vos tenés que tener en cuenta que gay significa alegre en inglés. Es como una, o sea, tomaron, fíjate qué diferente que era el victimismo este que hoy nos insuflan en todas partes. Ujú. Ellos querían mostrar que eran iguales a cualquier otra persona en términos de equidad, o sea, eran gente de saco y corbata que trabajaba y que sencillamente se acostaba con alguien de su mismo sexo. De hecho, las primeras manifestaciones de la Mattachine Society, que es la primera organización de este tipo, se hacen con camisa y corbata, muy diferente a lo que hoy se hace con esta sobreactuación un poco promiscua, que a mí no me molesta, pero que ahí está, y que trata de mostrar lo diferente, ¿no? Que es el orgullo gay, la marcha del orgullo gay, trata de mostrar como que son totalmente diferentes a los demás y en realidad no tiene nada que ver con el propósito fundante de este movimiento, que apuntaba a lo contrario, y que de hecho creo que tenía un reflejo más fiel de lo que son las personas no heterosexuales en Ujú. la Mattachine Society.
Y ellos luchaban por la no discriminación, básicamente por la no discriminación legal, a ver, se cometieron todo tipo de aberraciones criminales contra los homosexuales también en Occidente. En Estados Unidos en los 60, por ejemplo, al cantante Lou Reed lo internaron y lo sometieron a una tortura de electroshocks para tratar de cambiarle sus preferencias sexuales. Hasta entrados los 90, la Asociación Americana de Psiquiatría consideraba que la homosexualidad era un trastorno mental, lo cual no es cierto, lo cual está perfectamente refutado. Entonces tenían cosas contra las cuales rebelarse. ¿Cuál es el problema, Luis? Que Ujú. eran personas humanistas, independientemente de si eran de izquierda o si eran más libertarios que los había, como nosotros, eran gente que además tenía una concepción integral de la libertad. Y en los años 60 ellos marcharon, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam, por más que a muchos no les tocaba, no les rozaba sus intereses personales, no era una cosa sectaria como ahora, identitaria, de que lo único que me importa son mis problemas. Y Claro. eso los puso en el foco del FBI y de distintas agencias policiales. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, con el feminismo? El feminismo no era algo emparentado al movimiento de liberación gay, era de hecho rival. Y el feminismo, a diferencia del movimiento de libertad gay, no tiene un origen tan noble. Siempre hubo en el feminismo una historia de la búsqueda de los privilegios y del amparo del gobierno. Empezando porque de entrada las mujeres no son una minoría, no son una minoría numérica y no son una minoría en ningún sentido. A ver, yo siempre cuento esto, incluso una feminista anarquista, que a mí me gustan otros escritos de ella, Voltaire de Cleyre, tiene un texto, Feminismo de primera ola, Sí. eh, que se llama La esclavitud sexual, fines del siglo XIX. Y ella en el texto te dice, pobres las mujeres básicamente, que nuestra disyuntiva es o casarnos y que nos mantenga nuestro marido y ser más o menos como unas oprimidas amas de casa, o trabajar jornadas inhumanas en las fábricas. Bueno, detengámonos a pensar 30 segundos en eso. Entonces, si según Voltaire de Cleyre las mujeres eran esclavas porque tenían dos opciones, ¿qué le quedaba al hombre común de esa época? Que su única opción era trabajar esas supuestas jornadas inhumanas en fábricas. O Claro. sea, era totalmente esclavo porque no tenía la posibilidad de casarse y que otro lo mantenga. Y así podés viajar en la historia y te vas a dar cuenta de que siempre el feminismo, desde el principio, fue un movimiento que buscaba prebendas. Más tarde tenés, por ejemplo, la Orden de la Pluma Blanca en Inglaterra. Las feministas, en una organización paraestatal, alentada por un almirante, se dedicaban a repartirle plumas blancas de gallina a los hombres que no se alistaban para luchar en la guerra mundial. Poca gente lo sabe. Y Sí. sin embargo, esas mismas feministas, esas mismas personas con nombre y apellido, 25 años más tarde hicieron protestas masivas contra la reclutación de mujeres para trabajos donde no arriesgaban la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre está esa diferencia. Siempre fue un movimiento conveniente para la política, porque si yo te puedo dar a vos un privilegio a cambio de que me votes o de que defiendas la extensión del Estado, que es lo que hace permanentemente el feminismo, más burocracia, más funcionarios, subvenciones, etcétera, me sos útil. En cambio, si lo único que buscas es libertad y equidad, como buscaban los homosexuales de los 50 y 60, no me sos útil. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mientras los gays marchaban contra la guerra de Vietnam y contra la reclutación compulsiva de jóvenes a los que Estados Unidos mandaba a matar y a inocentes y a morir en el frente, las feministas te dicen, como Gloria Steinem, Vietnam es una guerra de hombres que se maten entre ellos, literal, no es nuestro problema. Y Gloria Steinem resultó, lo pueden buscar, hay una entrevista donde ella lo admite, lo confiesa, que durante esos 10 años en los que fue la feminista más famosa del mundo, era gente de la CIA. O sea, para que te des cuenta hasta qué punto está emparentado Claro. la ingeniería social estatal con esto. Y ahí voy, ya llego, perdóname, ya cierro. Sí, En sí. los 70, eh, el FBI comanda una operación a través del cual infiltra en el movimiento gay a grupos feministas, lesbofeministas.
grupos lesbofeministas que empiezan a tratar de manera muy hostil a los fundadores del movimiento gay, y de hecho participan de un boicot y de una serie de redadas horrendamente amañadas, donde los meten presos con falsas denuncias de abuso, cuando en realidad tenían relaciones consentidas, no con niños, sino con jóvenes, lo cual se demuestra, ni una de estas personas terminó con sentencia firme, pero las purgaron, las destruyeron, empezaron a implementar la cultura de cancelación que vemos hoy en clave netamente feminista. Entonces relegan a los hombres homosexuales de la dirección de su propio movimiento y se apropian del movimiento y empiezan a imprimirle esa dinámica de las feministas de buscar privilegios y dinero. Y 20 años más tarde, menos de 20 años, 15 años más tarde de este golpe de manga, empiezan a recibir subvenciones del gobierno de Clinton, se acomodan en el establishment, empiezan a pedir leyes de cupos, y es como que las feministas se apropian del movimiento LGBT, que empieza a tener un discurso agresivo contra los hombres heterosexuales, igual que el feminismo, cada vez más agresivo, colectivista, donde si sos hombre sos un potencial agresor, sos un enemigo, sos un privilegiado, y no les importa que, por ejemplo, casi el 90% de los indigentes sin hogar sean hombres, o que la mayoría absoluta de los suicidas, o que para un mismo delito un hombre reciba penas más altas que una mujer. No les importa nada de eso, no les importa ni el servicio militar, ni que tengan los hombres los trabajos más insalubres y por lo tanto mueran antes y se jubilen después que las mujeres. O sea, todos esos elementos que te hacen mucho más difícil ser un hombre común que una mujer Sí, común no les importan para nada, y ellos buscan más y más privilegios, más y más enfrentamiento social, y esto beneficia a las élites que se posicionan por encima de todos y que, entre otras cosas, a través de esta destrucción de la familia y de la confianza entre hombres y mujeres, apuntan a reducir la población porque han generado un sistema que destruye artificialmente empleo y oportunidades de negocio para concentrarlo todo ellos. claro. La verdad que es muy interesante, Nicolás, cómo vamos viendo, ¿no? Tanto en el movimiento LGBT como en los orígenes del feminismo, que muchos tienen a la primera ola como algo bueno, cómo ya hubo este sexismo contra el varón, que me parece muy interesante lo que destacaste, todo lo que comentaste. Y también sobre todo esto, ¿no? Que esto de la cultura de la cancelación, dentro de lo que fue el lobby LGBT y las denuncias falsas, ya estaba, ¿no? Desde ese tiempo. ¿Podrías comentarnos así brevemente para cerrar esta parte contra quiénes particularmente se hicieron esas falsas denuncias y cuáles fueron los principales grupos que potenciaron esto? Y era contra muchos de los fundadores del movimiento gay. La organización de que los purgó se llamaba Lesbian Caucus. Ujú. Buenísimo. Para saber, ¿no? Para poder saber un poco más, ¿no? De la historia, que está bueno poder. No, sí, es muy interesante, claro. Disculpa que o sea, no la Sí. tengo tan fresca, es una entrevista hace 2 años, pero sí, sí, era el Lesbian Caucus. Y como te digo, una vez que los barrieron, procedieron a apropiarse del Del movimiento. movimiento y a convertirlo en una nueva caja de recaudación. Y respecto al primer feminismo, o sea, yo estoy, obviamente, ¿cómo no voy a estar de acuerdo, aunque las mujeres tienen que tener los mismos derechos y demás? De Claro. hecho, durante la mayor parte de la historia, hay una historiadora que me gusta mucho a mí, española, contemporánea nuestra, que se llama María del Prado Esteban Diezma. María del Prado Esteban Diezma. Y ella te cuenta que durante la mayor parte de la historia, antes de los estados modernos, las mujeres tenían exactamente los mismos derechos patrimoniales, laborales que los hombres. Y esto nadie te lo cuenta. O sea, la desigualdad, esto de, por ejemplo, que una mujer no podía hacer X cosas sin permiso del marido, del padre, legal, surge con los estados modernos. Y esto yo no lo sabía al principio. Yo tenía la idea de que el primer feminismo era muy noble y buscaba la equidad. Y bueno, la primer feminista puede ser, que se llama Mary Wollstonecraft, que es una mujer interesante, madre de Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, y esposa de William Godwin, creador del anarquismo. Mary Wollstonecraft, en su vindicación de los derechos de la mujer, sí habla de la equidad. Es más, Mary Wollstonecraft dedica el libro entero de fines del siglo XVIII a explicar que las mujeres obviamente son diferentes a los hombres en una serie de cosas,
pero que eso no genera una diferencia ética o no debe generar una diferencia jurídica. Ujú. Y yo estoy de acuerdo, pero después de ella, como te digo, incluso entre las primeras feministas, ya tenés una vocación por limitar la libertad y los derechos del hombre en vez de igualarlos con los suyos. Un ejemplo claro es las primeras feministas en Estados Unidos, la Liga de Mujeres por la Templanza, defendían la prohibición del alcohol, porque su argumento era que los hombres se emborrachaban y no las mantenían. No querían trabajar, querían prácticamente esclavizar a sus maridos y ni siquiera permitirles tomar una copita en un bar. O sea, así es toda la historia del feminismo. Tengo un libro inconcluso que lamentablemente no tengo el mínimo tiempo para terminarlo, Feminismo, Sociedad Anónima, donde abordé muchos de estos capítulos. Y lamentablemente, como te digo, el movimiento gay no era así, era un movimiento libertario y lo convirtieron en un movimiento socialista, colectivista, estatista. Esa es la historia, digamos, de la debacle y de la aparición de estos lobbies. Muy enriquecedor, la verdad, escucharte, Nicolás. Y bueno, volviendo un poco a esto, ¿no? Ya que mencionabas a este pensador libertario que defendió, ¿no? También a los católicos, como vos comentabas, y ahora que están en boga está el movimiento libertario, gracias a vos y a muchas personas que aportaron para difundir las ideas liberales. eh, También hay muchos católicos, ¿no? Que se identifican con las ideas de la libertad. ¿Podemos ver una similitudes, por ejemplo, entre ser libertario y católico? ¿Es compatible? ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? Bueno, es un tema muy interesante, Luis. Ujú. Mira, de base no es incompatible, porque el liberalismo, primero entendamos que el liberalismo es un movimiento que fundaron mayormente cristianos y deístas, en menor medida agnósticos, y casi no hay ateos entre los grandes liberales. O sea, a ver, John Locke era cristiano, David Hume era medio cristiano, medio agnóstico, Voltaire, Paine, Bastiat, Spooner, todos mis liberales favoritos eran deístas, Jefferson también, aunque no es de mis favoritos, eran todos deístas, o sea, creían en Dios, aunque no creían en la religión organizada. El liberalismo consagra la libertad religiosa de creer o no creer lo que quieras, en tanto no quieras con los actos imponer tu culto a los demás. Entonces, Ujú. de base, claramente vos podés ser liberal y católico. Luego ahí ya va a llegar el debate de si el catolicismo tiene premisas antiliberales o tiene premisas compatibles con el liberalismo. Yo creo que las dos. Tiene Ujú. premisas compatibles y tiene premisas incompatibles y depende también de la diversidad de cada quien. Ejemplo, vos tenés como un precursor del liberalismo, que claramente liberal no era, al padre Juan de Mariana, que es Ujú. un escolástico español, un intelectual del siglo de oro, que es uno de los padres, o de, si querés, es el abuelo de la economía política, pertenece a lo que se llamó la Escuela de Salamanca. Y el padre Juan de Mariana tiene ideas tiene algunas ideas muy libertarias por la defensa del derecho natural, que es otro tronco compartido entre el liberalismo y el catolicismo. Nosotros creemos que los hombres tienen derechos naturales inherentes a su condición humana. No, el Estado no te los da la naturaleza humana. Bueno, y el padre Juan de Mariana, por ejemplo, defiende el tiranicidio en Ujú. un ensayo que se llama De Rege. Y él dice, bueno, si el príncipe se abusa del expolio, del saqueo y oprime demasiado a la gente tiene derecho a rebelarse, incluso a matarlo. Claro. Toda una innovación para la época. Y también tiene un tratado, bueno, es muy interesante el tratado sobre la moneda del vellón, donde dice que la devaluación de la moneda es un robo del príncipe a los bolsillos de los pobres. El príncipe se le llama el gobernante, ¿no? También es como lo llamaba en su día Maquiavelo, es casi como un sinónimo del estadista. Eh, y él explica también cómo el valor es subjetivo, cómo el envilecimiento de la moneda, que le empiezan a mezclar con vellón, ya no solo a la plata la rebajan con vellón,
es una manera de enriquecer a la política a expensas de la gente, es un pecado, es un crimen. Son ideas acertadas. No en vano, igual de todas formas hay que señalar que este hombre también participaba de la redacción de índices de libros prohibidos. Y la Inquisición era abominablemente atroz con quien cuestionara la verdad absoluta e impuesta del oscurantismo de la época emanado de Roma. O sea, Giordano Bruno, que era un hombre que creía en Dios y que era sacerdote, le pusieron, a ver, no solo lo sometieron a un juicio humillante y degradante, lo torturaron de manera atroz, le pusieron una prensa metálica en la lengua para que no pueda hablar y insistir en su disenso, y como no se arrepintió de lo que había investigado, lo prendieron fuego vivo con madera verde, joven, para que sea más doloroso todavía, y ese era el procedimiento de la Inquisición. Y los católicos, muchos católicos, se ensañaron contra el liberalismo de manera brutal. Mirá, un gran liberal español, Isidoro de Antillón, que tal vez fue el único que tuvo un verdadero intento en España de hacer una unidad libre de Hispanoamérica y no una cosa abominable como era el Imperio Español, que era una monarquía con monopolio comercial, medio socialistoide y empobrecedora, que es lo que critica Juan de Mariana. Isidoro Antillón, que abolió la esclavitud de Inquisición antes de que termine de caer España, en uno de los liberales de Cádiz que resistía contra la invasión napoleónica, mientras el cobarde del rey Fernando VII había entregado el país, cuando se reinstaura la monarquía de Fernando, a él lo queman, lo matan, lo queman vivo, lo matan, exponen su cadáver en plaza pública, esto lo hacen los realistas ultraconservadores católicos, lo exponen su cadáver en una pica en plaza pública, prenden fuego el cadáver después y esparcen sus cenizas a los cerdos. O sea, un nivel de odio total, porque consideraban que cualquier cosa que le reste poder político a la iglesia era diabólica, y en realidad los diabólicos eran ellos. A ver, ahí tenés un liberal católico en el siglo XIX, muy católico y muy liberal, que es Lord Acton. Yo acá en mi biblioteca tengo sus ensayos sobre la libertad y el poder. Y Lord Acton, por ejemplo, estaba muy metido, era mitad inglés, mitad alemán, católico por madre, por la parte alemana, era el editor de un periódico inglés romano, perdón, un periódico católico inglés que se llamaba The Rambler, que de hecho lo fundó el famoso cardenal Newman. Acá hay un colegio en Argentina que se llama Cardenal Newman, John Henry Newman, que es el fundador del The Rambler y amigo de Acton. Bueno, Acton, él estaba convencido de que el catolicismo era más compatible con el liberalismo que la religión protestante. Un punto que después retoma Rothbard en el siglo XX, que no es judío, pero opina lo mismo que Acton. ¿Por qué? Según ellos, yo te estoy contando su postura. Sí. Porque las iglesias protestantes eran iglesias de Estado. O sea, si vos te fijas, la iglesia anglicana es la religión oficial del Estado, el jefe de la iglesia es la reina o el rey ahora, Carlos, por ejemplo. Ujú. Suecia lo mismo, con la luterana de Suecia, Noruega con la luterana de Noruega, Prusia con el luteranismo original, Suiza en su momento con el calvinismo, y Calvino fue un dictador bastante de cuidado. En cambio, la Iglesia Católica tiene una jerarquía, que es el Papa, que no está necesariamente emparentado con los estados nacionales. Bueno, ese es un punto. El punto es, la iglesia tiene una fidelidad que no, o sea, el católico tiene una fidelidad que trasciende fronteras y no tiene que ver con el estado local. Bueno, de todas formas, yo podría contraargumentar que la iglesia fue el gobierno mundial del medioevo, por ejemplo, y que sí tenía una intervención política muy fuerte y muy violenta contra la libertad, pero el punto de Rothbard y Acton es ese, es legítimo, también tienen su dosis de razón. Acton enfrentó complicaciones por las dos facetas. En Inglaterra no era bien visto, un activista católico, además ten en cuenta que del mismo modo que en los países católicos como España, se expulsó a los moros y a los judíos, en un acto de intolerancia que les costó carísimo, porque eran los que tenían el know-how del tejido comercial industrial, y eso condenó una miseria terrible a España, aún siendo un imperio.
Inglaterra hizo lo suyo, Inglaterra perseguía al catolicismo y a los dissenters. La iglesia anglicana era muy intolerante también, los dissenters eran pequeños grupos religiosos que de hecho son los famosos colonos del Mayflower que parten a Norteamérica y fundan Estados Unidos. Y perseguían a los católicos durante mucho tiempo, siglo XIX esa situación ya estaba apaciguada, pero el Acton no era bien visto en Inglaterra. Y tampoco era bien visto por el Vaticano, porque naturalmente un pensador liberal que Ujú. te está diciendo que el catolicismo le tendría que abrir los brazos a las nuevas tendencias de pensamiento de la época, no caía muy bien. De hecho, a ver, el orden de la iglesia en el liberalismo se ve, siempre estamos hablando del clero como intereses políticos, ¿no? O sea, más allá de la cuestión de la fe, que creo que no era muy relevante para, por ejemplo, el Papa Pío IX, que amenaza con excomulgarlo a Acton, porque Acton se opone al dogma de la infalibilidad papal, o sea que el Papa no puede equivocarse, que es algo que surge en esa época. Ujú. Eh, y ese mismo Papa, Pío IX, es el que dice que el liberalismo es pecado. ¿Por qué? Porque el cambio de la sociedad industrial, el progreso del capitalismo que genera el mayor salto de calidad de vida y de progreso tecnológico y artístico de la historia, en esa época en 20 años pasás de la vela a la luz eléctrica, del telégrafo al teléfono, del caballo al auto y al avión, en 25 años, la famosa Belle Époque, es profundamente reactiva para los intereses del Vaticano, que va perdiendo todo. Ya la Iglesia no tiene más el registro civil, no tiene más el monopolio de la instrucción, no tiene más una serie de privilegios y de que, bueno, en fin, amenazan su poder. Pero no quita que Acton fuera muy católico y muy liberal hasta su muerte. Y bueno, muchos católicos, más ahora, a ver, Jesús Huerta de Soto, que es un economista, Miguel Ancho Bastos, que es un politólogo que yo respeto mucho, son muy, muy católicos y lo defienden desde el liberalismo y viceversa. Así que bueno, qué sé yo creo que estará en cada quien encontrar la compatibilidad entre su fe y su filosofía política. Sin duda que un liberal decente no te va a decir que no puede ser liberal por ser católico, es una locura. Luego, a ver, hay elementos más liberales y más socialistas en todas las religiones. Por ejemplo, en los judíos, vos tenés, los fariseos eran una escuela muy abierta al comercio, y los esenios eran una secta comunista que se dedicaba justamente a perseguirlos y que se interpretaban el mandamiento no robarás como no practicarás el comercio. Y en el cristianismo vos tenés, a ver, gente que se abraza al ricos, vuestra ropa está roída de polillas, habéis engordado para el día de la matanza, que es una tétrica sentencia de la epístola de Santiago, o bueno, que interpreta muy literalmente lo de es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos, o la expulsión de los mercaderes del templo, o la mujer que muere por no donarle toda la fortuna a la causa, no sé si te acordás Sí. de ese versículo. Y bueno, han utilizado todo ese background para decir que Cristo en realidad era comunista y defender la teología de la liberación. Y tenés todos los curas guerrilleros, sandinistas en Nicaragua, jesuitas, fundadores de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, padrinos de montoneros como el padre Mujica, pero también tenés muchos otros que eran todo lo contrario, que no, que decían que no, que el comunismo era una abominación atea, completamente inmoral y pecaminosa, y dieron su vida luchando por la libertad desde una perspectiva de fe, ¿no? Entonces, yo creo que es El Papa muy Juan Pablo amplio. II, por ejemplo, ¿no? Que dio la batalla también al comunismo, ¿no? A diferencia Bueno, de mira, lo que tenemos Juan ahora. Pablo II, sí, Juan Pablo II dio una batalla contra el comunismo, era polaco y había sufrido en carne propia lo que era ese comunismo. Y antes que él, Juan Pablo I, que ese era un hombre realmente muy bueno y que yo admiro en gran medida, porque un hombre muy valiente, un cura realmente comprometido con los valores cristianos, que cuando llega al papado sin buscarlo,
se empieza a pelear con todos digamos, los cardenales y los obispos que son conniventes con criminales. A ver, por un lado agarra a Videla, que tenía complicidad de la Iglesia Argentina, y lo reta de una manera atroz, hasta lo amenaza con la excomunión, por lo que estaba haciendo con las detenciones ilegales, la tortura, etc. Y por otro lado, agarra a los jesuitas y les escribe una carta durísima donde dice que no pueden meterse en los asuntos de los laicos y básicamente es una reprimenda feroz por cómo se involucraron con las guerrillas comunistas, con la ETA, que no pueden andar haciendo política. Y bueno, en 33 días murió, según multitud de investigadores asesinados, incluyendo su secretario personal, el Papa Juan Pablo I. Juan Pablo II también llevó adelante una actitud fuertemente anticomunista que rescató de él. Ujú. Y bueno, lamentablemente ahora no tenés un papa amigo de la libertad ni de la propiedad, al contrario, siempre está enfatizando su identificación plena con los dogmas progres socialistas, siendo que de hecho antes fue, bueno, ya lo cuento yo en mi documental, no tiene sentido reiterarme mucho más, estuvo con las dictaduras de la vereda opuesta, pero bueno, lamentablemente todas las esferas del poder, como decía Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todas las esferas del poder tienden a envilecer a las personas y a envilecer a las causas que supuestamente esas personas defienden. Y le pasa al liberalismo. Muchos políticos que se dicen liberales terminan siendo también enemigos de la libertad. Claro. Lo podemos ver, ¿no? Y como vos dijiste, que cada persona también pueda ver las cosas que son compatibles con su filosofía política como con su fe. Eso me pareció muy bueno y bueno, todos los datos que fuiste aportando. Me gustaría ahora que hablemos un poquito a nivel Argentina y en particular sobre un personaje, ¿no? Que tenemos acá bueno, les cuento a la gente que yo soy de la provincia de Jujuy, Argentina, que es el gobernador, ¿no? Gerardo Morales, que quiere ser candidato a presidente y que, bueno, tiene vínculos con, por ejemplo, con los chinos, también con el Partido Socialista Español, con el PSOE, se reúne con ellos porque es parte de la Internacional Socialista, ¿no? Quisiera saber qué opinas vos de la figura de Gerardo Morales y también de su aliado político, ¿no? Facundo Manes. Mira, Luis, son dos radicales del libro. El Partido Radical tuvo Leandro N. Alem, que es el fundador, tenía algunas ideas liberales y federalistas. Poca gente lo sabe. Pero a partir de Irigoyen, que es su sobrino, el radicalismo se convirtió en un partido profundamente estatista, como le pasa a cualquier partido que aspire y que llegue al poder, ya sea en los hechos o en el discurso. Bueno, el radicalismo es muy estatista en las dos cosas. Como bien señalás, es parte de la Internacional Socialista, con Alfonsín llevó adelante creo que el experimento más estatista de la historia argentina, junto con, te diría yo, la dictadura de Videla y junto con el kirchnerismo. Ujú. Y de hecho, Morales es un radical clásico en toda ley, con una corrupción en una época de estatismo globalista, una corrupción muy acentuada que va por el lado de andar rogando limosna de todos estos grandes millonarios declaradamente socialistas como Elon Musk, que vos viste que yo una vez le comenté, bueno, yo una vez le comenté a Morales un Twitter donde le andaba ofreciendo a Elon Musk oportunidades de inversión en Jujuy y nada, no, me pareció especialmente patético ya que lo haga hasta por Twitter. Claro. Él ya había buscado con todo el discurso medioambiental y que Jujuy es una provincia verde y todo eso, las inversiones de Bill Gates. Bill Gates lo desplantó en un principio porque Bill Gates es más zurdo todavía que todos estos radicales y en una reunión con Macri en el foro de Davos se manifiesta preocupado por Milagro Sala. Que bueno, a ver, no por criticar a Morales vamos a decir que Milagro Sala es inocente, una santa, es todo lo contrario. Ah, Y Bill Gates exactamente. la defendía. Pero al final llegaron las inversiones de la empresa Liliac Solutions,
controlada por la Breakthrough Energy Coalition de Bill Gates, a Jujuy, meses antes del encierro masivo, un mes antes del encierro masivo, con conocimiento privilegiado de que eso iba a demandar el teletrabajo, iba a aumentar la demanda de baterías y por lo tanto el valor del litio. Bill Gates desembarcó en el Jujuy de Morales, tal y como estaba previsto, aunque con algo de delay por el problema de Sala. Bueno, después tenés todos estos negocios espantosos, progre. Yo soy un partidario de la liberalización de las drogas total, pero en el caso de Jujuy, fíjate que crearon un monopolio estatal de cannabis medicinal Sí, manejado por su hijo Gastón, lo cual básicamente es una oficialización del narcotráfico, que el narcotráfico surge por la prohibición. Bueno, o sea, la verdad no me gustaría probar de esa marihuana como pasa en Uruguay, que el Estado te vende algo que está totalmente modificado para realmente para estupidizarte y los precios son más altos que antes y si vendés por fuera del círculo cartelizado por el gobierno, igual vas a ir preso. O sea, realmente no es ninguna mejora en términos de libertad las medidas estas de estatización del cannabis. A mí me causa mucha gracia esto de la cannabis avatara sociedad del Estado que tienen en Jujuy y que la preside el hijo. O sea, es un principado, un nepotismo faraónico, como diría mi amigo Iorio. Y después, bueno, este tema me acuerdo de la nena Esperanza, que Morales interviene en el sistema de salud público para forzar una cesárea prematura de una nena que se termina muriendo. O sea, es un grado de intervencionismo estatal delirante, es un tipo súper progre, que además acomodaticio y cobarde, que cuando Macri gobernaba le lamía las botas, siendo que Macri fue un estatista igual o peor que él, pero y ahora se hace el que Macri es privatista y no sé qué, y él defiende al Estado argentino porque Macri ya no tiene poder. No, me parece de lo peor Gerardo Morales, de lo peor de la política. No sé mucho más allá, te soy sincero, no soy un especialista. Y respecto a Facundo Manes era un delincuente común antes de ser político. Creo que querías que recordemos el caso de esta pobre mujer, Natalia Cohen de Cohen, ¿no? sí, sí, sí. No, Facundo Manes ya en lo que es la antología del chanta, o Ujú. sea, o del tipo que utiliza el Estado para robar y secuestrar y, llegado el caso, matar inocentes. O sea, ya es una cosa abominable todo este prestigio de que es médico, que me recuerda a un libro de un escritor argentino hace mucho tiempo que se llama Mi hijo el doctor. O sea, ay, sí, es médico, es bueno, por favor. O sea, la pobre mujer Natalia Cohen de Cohen, que es una famosa artista argentina, una artista plástica, estaba casada con un industrial, fundador de los laboratorios Argentia. Es una causa terrible, terrible. En el año 2005, si no me acuerdo mal, las hijas de esta mujer, sumamente ambiciosas, viendo que era una mujer que no se moría más, que de larga vida, y querían quedarse con su parte de la herencia, consiguen que Manes la declare insana sin haberla revisado, Luis. Ujú. O sea, le pagan a Manes para que Manes decrete loca a una mujer sana. Manes lo hace. Manes declara que la revisa en el FLENI, sin embargo el FLENI lo desmiente, o sea, se inventa deliberadamente que revisó a esta mujer y él endilga una rara enfermedad, porque claramente no había ninguna enfermedad, que creo que es el complejo, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, voy a ver si me viene. La enfermedad de Pick, ahí está. Y la Sí. internan a una mujer que estaba sana, la secuestran en un régimen totalmente delirante, que es algo que creo que el Estado jamás debería poder hacer con nadie, diciendo que no puede valerse por sí misma, y la encierran y las hijas se quedan con su dinero. Gracias a que esta mujer Natalia era famosa, tenía amigos como China Zorrilla, la famosa actriz uruguaya, que yo la quería mucho, amiga de mi abuela, la sacan
o sea, se hace un escándalo mediático, la sacan y se demuestra que esta mujer estaba perfectamente cuerda y que Manes era un vulgar mentiroso criminal que estuvo a punto de perder la matrícula, pero como el hermano es abogado y el tipo tiene contactos todavía más poderosos, logró ir zafando de las causas. Una creo que con un acuerdo, otra por prescripción, así. Pero es un tipo que literalmente encerró a una mujer inocente para quedarse con sus bienes junto a sus hijas, que eran dos delincuentes, Nora Cohen y la otra. No, es realmente un tipo de peligro. Y cuidado con todos estos payasos cientificistas que te hablan de gobernar a la sociedad como se resuelve un problema matemático. Mirá todo lo que nos pasó en 2020 y 2021 con el encierro masivo, asesinatos de quien salía de su casa por las fuerzas represivas, condena a la miseria a millones de personas en todo el mundo. Ese es el producto de creer que un científico está capacitado para gobernar, ¿no? Son la peor runfla estatista, tanto Manes como Morales. Buenísimo, Nicolás, todos los datos que fuiste aportando, y bueno, muy interesante, ¿no? Lo que hizo Manny con esta pobre mujer junto a sus hijas, y bueno, sobre Morales también, ¿no? De todo lo que fuiste aportando es así, digamos, son muy pocas las personas que realmente necesitan el cannabis medicinal acá en Jujuy, menos de 200, así que por eso vemos una empresa de tanta magnitud, como vos decís, podemos ver que más que eso tienen otras intenciones, ¿no? Como vos lo comentaste. Si realmente quisieran terminar con el encarcelamiento de inocentes, con la violencia del narco, con la intoxicación por productos que no cumplen con el debido control de calidad, lo que tendrían que hacer es derogar la prohibición. No lo hacen porque la prohibición de las drogas y la existencia del narco es un inmenso negocio para el Estado, que a través de esa violencia, de esa crisis generada, de esa guerra hecha para nunca ganarse, tengo un documental al respecto, expande su poder y avasalla la libertad de la gente, saquea, roba y los políticos como Morales hacen grandes negocios. Claro. Bueno, Nicolás, la verdad que muy contento de poder tenerte aquí en esta entrevista. La verdad que la disfruté mucho. Espero que vos también te hayas sentido muy cómodo y bueno, que si se puede podamos tener otra nueva entrevista. Y bueno, quería decirte también si querés dejar algún mensaje para la gente que quiera también defenderse de todo esto. ¿Y qué le dirías a las personas que por ahí, bueno, ven todo esto y bueno, ¿y yo qué hago desde mi lugar? ¿Qué le dirías a esas personas? Yo les diría que se eduquen en las ideas liberales, que son las ideas correctas para combatir al autoritarismo en todas sus formas, que las difundan, que traten de difundirlas con el ejemplo y que hagan todo lo posible para debilitar al Estado, sin martirizarse. O sea, pagar la menor cantidad de impuestos posible, evadir las leyes y los impuestos que son completamente injustos, eh, no denunciar a tu vecino por cualquier cosa, o porque ahora como en Europa, porque puso el aire acondicionado demasiado alto y todas estas locuras, y empezar a hermanarse contra los políticos y mostrar su verdadera condición, que es la condición de criminales. Y cuanto más se escuche este mensaje y más se entienda, más difícil va a ser para ellos avasallar nuestros derechos. Eh, Esos son mis humildes consejos. No estamos en condiciones de salvar a la humanidad, pero sí podemos hacer de nuestras vidas particulares un pequeño oasis de libertad digno de disfrutarse. Muchas gracias por la invitación, Luis. Fue bastante accidentado el proceso, nos pasó de todo, cortes de luz, de internet, hasta un problemita automovilístico más recientemente, pero lo logramos. Invito a todos mis seguidores a que se suscriban a tu canal y te felicito por tu iniciativa y por tu voluntad de saber más de estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por tus palabras. La verdad que es un honor, como dije en el principio, tenerte aquí en este humilde espacio. Y bueno, bueno, muchísimas gracias. También, bueno, los invitamos a la gente a que, bueno, den like, compartan este video. También agradezco a José Santos por toda la parte de la edición y bueno, nosotros nos estaremos encontrando en la próxima. Hay que salvar nuestra patria del cáncer global que la